Ahora Ah, sí, no, eso no. ahora sí. Bueno, no nos vamos a perder tanto. Para lo que no alcancé a grabar, que se me fue ahorita de grabar, lo primero que hicimos fue hacer la descomposición vectorial, porque esto tiene que ser vectorial. Les decía que el efecto de Q1 a la carga puntual va a ser el primer efecto y lo tengo que descomponer en f de x y f de y. ¿Por qué? Porque tiene un efecto diagonal. F de y de 1 y f de x de 1. Y del efecto 2, que es Q2 contra P, nada más voy a tener F2 en Y porque es vertical el efecto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya estoy calculando primero en la intensidad del campo eléctrico del efecto 1, de Q1 sobre la carga puntual, y ahora voy a calcular el otro. Ahora tenemos que calcular el efecto de Q2 sobre P. Ya no pongo la fórmula, ahí está, que va a ser 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Colombio cuadrado, multiplicado por menos 2 por 10 a la menos 6. Ah, caray, que me faltó el. Por 10 a la menos 6 colombios. La distancia entre ellos era nada más 30 centímetros. Aquí está. O sea, 0.3 metros al cuadrado. Y esto nos va a dar 9 a la 9 por menos 2 a la menos 6. Y abajo voy a tener 0.3 elevado al cuadrado. Me da menos 200,000. O sea, me da menos 2.00 por 10 a la 5 Newton Coulomb. ¿Ok? Bueno. Ahora, este de aquí, yo tengo que saber cuánto pertenece a X de ese efecto y cuánto pertenece a Y. ¿Cómo le hacíamos? ¿Se acuerdan de esas fórmulas de la descomposición de un vector? ¿Alguien se acuerda? No. Ah, pero ¿por qué no se acuerdan? ¿Alguien sí tiene que acordar, Rafael? Ni está. ¿De qué? Ah, sí está ahí. ¿Cómo se descompone un vector en sus componentes f de x y f de y? No me acuerdo. ¿Cómo? No se acuerda. Nadie. Híjole, esas las deberían de saber sin, sin chistar. Bueno, si le cambiamos a esto F1 y este va a ser F2, porque son fuerzas a final de cuentas, la intensidad del campo, bueno, ese va a ser R resultante, va a ser esto de acá. Pero para poder hacerlo, como no están en la misma línea de acción, lo tengo que hacer vectorialmente, no ¿cómo se llaman los otros números que no son vectoriales? ¿Ni de eso se acuerdan? Escalares, no lo puedo hacer como escalar, lo tengo que hacer como vectorial. Y lo tengo aquí marcado. Entonces, le voy a llamar F1 a el efecto de Q1 sobre la carga puntual. Entonces, para encontrar el efecto 1 en X, necesito el efecto total multiplicado por el coseno de 31 grados, que es el ángulo este. Entonces, esto es igual a 2.25 por 10 a la 5 Newton Coulomb multiplicado por el coseno de 31 grados. Y eso nos da 225,000 por el
seno de 31 me da 205.817.03 Newton Coulomb. Ahorita lo voy a usar hasta con decimales. Y F1 de Y va a ser igual a F por el seno de 31 grados, que es igual a 2.25 por 10 a la 5 Newton Coulomb, multiplicado por el seno de 31 grados. Entonces, 225.000 por el seno de 31 me da menos 9.000. Ay, espérenme, los cálculos están mal. Debo de tener la calculadora en radianes, sí. Como no tengo la luz prendida, no alcanzo a ver. Sí, tengo la calculadora en radianes. El cálculo anterior está mal. Déjenme cambio a ángulos en grados. Ahí está. Entonces tengo que repetir el primer cálculo. Entonces esto no está bien. Entonces 225.000 por el coseno de 31 son 192.862. 192.862.64 Newton Coulomb. Y 225.000 perdón, paré el teléfono, que no sé quién me quiere hablar, pero lo callé. Por el seno de, por el seno de 31 grados da 115.883, 883.56 Newton Coulomb. Y F2 de Y, ya sé que es cuánto, menos 200.000 Newton Coulomb. Entonces, ¿qué se hace con esas cantidades? Bien simple. Fíjense, me regreso acá. Como mi vector, mis vectores son, lo voy a poner en anaranjado, son este y este. La respuesta hacia dónde debe quedar. Pues en algún lugar hacia acá, dependiendo de los efectos, vamos a suponer que es ahí, quedaría hacia acá. Si vemos los de estos, el coseno tiene que seguir siendo positivo, pero el seno, como va a ir hacia abajo, va a ser negativo. ¿Qué significa eso? Si se fijan, tengo dos f's de y. Las tengo que sumar vectorialmente. Y tengo una sola f de x. Que estas se van a convertir en los elementos que voy a usar, la sumatoria de f de x y la sumatoria de f de y. F de x va a ser este nada más, los 192.862. 192.862 punto, que era 64.64 Newton Coulomb. Y este de acá es menos 200.000 más 115. Entonces a esto le voy a restar, este que tengo acá ahorita, le resto 200.000. Y me queda la resultante en F de Y va a ser menos 84.116.43 Newton Coulomb. Ahora, ¿cómo voy a sacar la resultante del campo? ¿Qué formé aquí? Un triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde este es el cateto adyacente
y este es el cateto opuesto. Para encontrar esta de aquí es con teorema de Pitágoras. Entonces, el efecto resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de f de x al cuadrado más la sumatoria de f de y al cuadrado. Es decir, 192.862.64 Newton Coulomb elevado al cuadrado más menos 84.116.43 Newton Coulomb también elevado al cuadrado. Entonces, la resultante del campo en el punto P va a ser, abrimos raíz cuadrada, abro paréntesis, 192.862.64, cierro paréntesis, elevo al cuadrado más, abro paréntesis, menos 84.116.43, cierro, elevo al cuadrado, saco raíz. El resultado es 210.408. Punto 11 Newton Coulomb. Y el ángulo de ese, ¿cómo se llama? De cómo sale la resultante, va a ser, ¿cuánto? El ángulo es con la tangente invertida de ¿qué? De la sumatoria de f de y entre la sumatoria de f de x. Entonces arriba pongo menos 84.116.43 Newton Coulomb entre 192.862.64 Newton Coulomb. ¿Y cuál va a ser el resultado? A ver, tangente invertida de menos 84.116.64 entre 192.862. El de arriba era punto 43. Déjenme lo corrijo. Punto 43. Y esto le ponemos igual y me da menos 23.564. Menos 23.56. Este es el ángulo. Pero fíjense en un detalle. Yo estoy calculando este ángulo, que es negativo. ¿Y cuál tengo que presentar yo como tarea de respuesta? Yo tengo que presentar el ángulo en posición normal. Como yo sé que está en el cuarto cuadrante, entonces el ángulo correcto, que le vamos a llamar, por ejemplo, phi, no, se parece a una Y. Vamos a llamar beta. Al ángulo con el que yo voy a responder, que es el efecto del campo, va a ser igual a 360 grados más el alfa. O sea, 360 más menos 23.56. Es decir, 336.44. 336.44 grados. ¿Cómo ven? Así se hacen los cálculos vectoriales. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, cargas, una aquí, otra aquí, otra por aquí así, otra por acá, ¿cómo? Y pusiéramos un punto aquí así, ¿qué es lo que tengo que hacer? Donde está
el punto de prueba o la carga de prueba, ahí voy a dibujar el origen del plano cartesiano. Y entonces voy a tener un vector, otro vector, otro vector y otro vector. Y cada uno de estos vectores tiene partes en X. Este sirve para, aquí por ejemplo, este sería F1 en X, F2 en X, por este de acá. F3 en X, F, lo voy a poner más acá, F4 en X. Porque también voy a tener vectores en Y. F1 en Y, F2 en Y, F3 en Y y F4 en Y. Entonces, tendríamos que calcular, obviamente sabríamos todas estas distancias. Sabríamos todas estas distancias. Entonces, tendríamos que calcular una fuerza de la intensidad del campo y luego dividirla en F de X y en F de Y, respetando todos los signos, y hacer una lista de sumatorias en F de X, F de y estos resultados entran al Pitágoras y al ángulo. O sea, se tendrían que hacer 4 cálculos de intensidad. Esta sería la intensidad 2, la intensidad 3, la intensidad 4. Y luego cada uno de esos 4 cálculos requiere 2 cálculos, F de X, F de Y. Luego hacemos nuestra tabla, hacemos todas las sumatorias, y con esa sumatoria que nos queda acá abajo, teorema de Pitágoras, para sacar ¿qué? La intensidad resultante y el ángulo en el que se va a dar esa intensidad. Si se fijan, los conceptos son simples, nada más requieren de cálculos, de varios cálculos. Esto quiere decir que no es difícil, es laborioso. ¿Sí? Esto es de lo más laborioso que vamos a tener, porque vamos a hacer lo mismo con voltajes más adelante. Pero esto es esto que viene uno de estos en su tarea. Creo que no. A ver. ¿Esto qué es? Campo eléctrico y líneas de fuerza. ¿Ya les puse tarea de eso? A ver, déjenme reviso. Déjenme reviso. Física. Actividad 3, problemas de la ley de Coulomb. No, apenas voy a poner esa tarea. Porque la ley de Coulomb se vence ¿cuándo? Mañana. A más tardar el martes está la tarea para el siguiente sábado. No, es más, la voy a poner hoy, hoy mismo, para que desde hoy la puedan revisar y tengan el fin de semana. De ratito la pongo, pero sí espérense un cálculo así, ¿eh? No tan grave. No, de hecho, ¿saben qué? Va a ser uno como el anterior. Va a ser uno como este. Otro donde voy a tener lateral, o sea, van a tener, en la tarea van a tener más o menos varios cálculos de nada más calcular el campo directamente, etcétera. ¿Sí? La magnitud o a qué distancia está, etcétera. Van a tener un cálculo donde tengan por un lado una carga, por otro lado otra carga, y en medio pongamos una carga puntual. Y el complicado van a tener que hacer algo así. La carga de prueba va a estar aquí y las cargas que lo afectan van a estar acá. Lo único que cambia es las posiciones con respecto a este. Entonces no van a ser tantos los cálculos que tengan que hacer. De nuevo en el de la tarea, por ejemplo, este efecto, digamos que este sea Q1 y este sea Q2,
El efecto de Q1 sobre P nada más va a tener F de Y, porque está completamente vertical. Y el efecto de acá va a depender de este ángulo. Van a tener una parte en F de X y la otra en F de Y. Nada más teniendo cuidado a la hora que dibujen los vectores en los efectos. Por ejemplo, este es de rechazo y este de acá es de atracción. Nomás tienen que tener cuidado en eso. Como la béisbol. Bueno, son 10:45 para que les dé chance de desayunar algo. Profe, Mande. la carga de prueba siempre va a ser positiva. Siempre es positiva la carga de prueba, pero no Ok. tiene cantidad. O sea, tiene una carga simplemente para poder conocer el efecto, pero no la podemos cuantificar. Ok, gracias. Ahí nadie. Son 10:45 para que les dé chance de almorzar algo a las 10:10, para que sea de 10:10 a A las 10:50. 10:30. No, a las 10:10 empezamos. Veo que no más duran más, no duran los 40 minutos, nada más vamos a ver más cosas de lo que va a ser el laboratorio. Va a estar Ok. más relajada y tal vez no dure los 40 minutos. Profe, empezamos a las 11:10. Perdón, a las 11:10, tienes razón, 11:10. 11:10 en punto los quiero aquí. Ok. Híjole. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Órale, ahorita